Vias tuas Domine, La sola mención de la Orden del Temple suele despertar sentimientos contrapuestos. Para unos se trató de un grupo de caballeros orgullosos y ávidos de poder, ansiosos de riquezas y de gloria mundana, que se comportaron con una soberbia y una altanería impropia de cristianos. Para otros, fueron creyentes modelo que dejaron de lado todo para dedicar su vida al servicio y defensa de la cristiandad. Y no faltan quienes los consideran una secta de personas iniciadas en cultos esotéricos, practicantes de ritos cabalísticos y mágicos, guardianes de reliquias y poseedores de grandes secretos y tesoros ocultos. Aquí en Paideia trataremos de resolver esa importante incógnita sobre el verdadero propósito de esta misteriosa orden y bajo qué circunstancias realmente tuvo que desaparecer. Suscríbete al canal si eres un ávido de la historia y deseas disfrutar más contenido. Empecemos. A la caída del Imperio Romano a fines del siglo V, la Europa meridional y el mundo mediterráneo se descompusieron en numerosos estados que fueron gobernados por las castas militares dirigentes de los invasores germánicos. Del imperio solo quedó la mitad oriental, el llamado Imperio Bizantino. A lo largo de la segunda mitad del siglo VII, una nueva fuerza no prevista hasta entonces hizo una fulgurante aparición en el escenario del Oriente Próximo y del norte de África. Se trataba del Islam, que construyó un gran imperio desde la India hasta los Pirineos en apenas un siglo. La Europa occidental de la Alta Edad Media, fruto de la mezcla desigual y heterogénea de los restos de la cultura romana, las aportaciones germánicas y la religión cristiana, fue acosada entre los siglos VII y X por amenazas considerables. Por el sur, el Islam avanzó hasta el mismo corazón de Europa. Los musulmanes conquistaron casi toda la península ibérica, buena parte del sur de Francia y la mayoría de las islas del Mediterráneo occidental, pero el avance, hasta entonces incontenible, se frenó a mediados del siglo VII a causa sobre todo de los enfrentamientos internos entre diversas facciones religiosas y políticas, que provocaron la desmembración en el que durante un siglo había sido un imperio unificado y pujante. A la amenaza musulmana por el sur se sumaron por el norte y el oeste las invasiones de los llamados pueblos del norte, los temidos vikingos o normandos. Estos germanos del norte asolaron las costas atlánticas europeas y las regiones meridionales del mar Báltico. En su afán explorador en busca de botín, penetraron en el Mediterráneo, llegaron a crear un reino en Sicilia y comerciaron con los pueblos eslavos de Rusia, instalando factorías comerciales a lo largo de los cursos de los grandes ríos de Europa Oriental. He documentado la vida y cultura vikinga de manera muy especial en una serie de videos, así que ponle en la pausa un segundo y échale un vistazo al enlace que te dejo aquí arriba. Y si aún no te has suscrito, hazlo en este momento, te estás perdiendo de mucho. Sigamos. Tras las invasiones germánicas que certificaron la agonía y muerte del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa atravesó un largo periodo de 5 siglos en los que, a pesar de esfuerzos efímeros, como el realizado por el emperador Carlomagno, se vio amenazada desde todos los flancos y en todas las regiones por enemigos muy poderosos, algunos de ellos paganos como los normandos y los magiares, o los seguidores de otras religiones con ansias universales como los musulmanes. Acosada por todos los frentes, la civilización surgida en Europa occidental tras la caída de Roma parecía abocada a su fin, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Durante ese medio milenio, los reinos de la cristiandad occidental resistieron todos los problemas, mantuvieron sus creencias cristianas y lograron imponer su cultura y su religión a normandos y magiares, que acabaron convirtiéndose al cristianismo a fines del siglo X y asumiendo sus modos políticos y sociales. Superada la época de las llamadas segundas invasiones musulmanas, normandas y magiares, asimilados los vikingos y los húngaros en lo social, lo económico, lo cultural y lo religioso, y mantenidos a raya a los musulmanes, los reinos cristianos de Occidente pudieron al fin vislumbrar tiempos menos convulsos. Durante el siglo XI, el Occidente cristiano comenzó a salir del largo y oscuro periodo que caracterizó buena parte de la Alta Edad Media,
que ha sido denominado en algunas ocasiones como las épocas oscuras. Entretanto, la Iglesia, que había logrado mantener en condiciones aceptables su red de obispados y su poderosa influencia social, se regeneró en merced a la reforma impulsada por el Papa Gregorio VII y ganó prestigio y espacios de influencia social y política. No en vano había sido la única institución que, pese a tantos problemas, se había mantenido firme y unida hasta entonces. Hasta esa época, la cristiandad de Occidente nunca había disfrutado de una serenidad similar. La misma Iglesia participó de esta situación y contempló cómo se multiplicaron las órdenes monásticas y se fundaron monasterios, conventos y parroquias por todas partes. Con el pasar de los años, se vio cada vez más factible la realización de un viejo sueño: la conquista de la perdida Tierra Santa y la recuperación de los santos lugares, aquellos en los que Cristo había nacido y predicado la palabra de Dios. Durante los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo monopolizó la interpretación de la revelación divina en los países ribereños de la cuenca mediterránea, con la excepción de algunos núcleos de irreductibles judíos dispersos por ella. Pero en los primeros decenios del siglo VII, un individuo conocido como Mahoma convulsionó desde el corazón de Arabia la creencia en Dios y provocó una profunda ruptura religiosa que todavía permanece. El Islam, la nueva religión, o mejor, la nueva forma de religión predicada por Mahoma entre los años 610 y 32, se extendió a una velocidad increíble desde Arabia, por Asia Occidental y Central y por todo el norte de África. En el año 711 cruzó el estrecho de Gibraltar para imponerse en la península ibérica y en el sur de Francia. En la península ibérica, tras varios siglos recluidos en las montañas del norte, los reinos y estados cristianos se lanzaron a la conquista del territorio musulmán del sur. La idea de recuperar todos los territorios perdidos a mano del Islam se convirtió para la cristiandad en casi una obsesión. Ya en el siglo IX, el Papa Juan VIII había indicado que aquel cristiano que muriera en defensa de la fe iría directamente al cielo. La idea no era nueva. Durante los 3 primeros siglos, quienes morían por su fe cristiana eran considerados mártires por la Iglesia, en consecuencia, elevados a la santidad. Pero los mártires eran defensores pasivos de la fe cristiana, morían por su ideal, por no renegar de sus principios. Con el triunfo del cristianismo, establecido en el año 380 como la religión oficial del Imperio Romano, la perspectiva cambió sustancialmente. Desde luego, los mártires siguieron siendo considerados como la principal fuerza de la Iglesia, y su sangre como el abono más fecundo para su propagación. Pero los mártires lo eran en zonas ahora ajenas al imperio, en reinos y estados a los que había que llevar el cristianismo, tierras de paganos como los bárbaros germanos de las fronteras del norte, o de adoradores del fuego como los persas. Ahora bien, la irrupción del Islam lo cambió todo. Hacia el año 750, la mitad del mundo conocido se había convertido en una religión nueva, el Islam. El hasta entonces cristianismo, triunfante y en crecimiento, solo había tenido que hacer frente a los movimientos heréticos surgidos en su seno y a la conversión de los territorios paganos que habían quedado al margen del Imperio Romano. Pero con el Islam, la situación era bien distinta. La pugna dialéctica y teocrática ya no era contra las atávicas creencias de los adoradores de la naturaleza, ni contra las supersticiones de los paganos incivilizados y bárbaros. Los musulmanes traían un concepto supuestamente mucho más elevado de Dios y a la vez más sencillo de comprender que el del cristianismo. Además, se decían herederos de una larga tradición de profetas y depositarios de la última revelación divina al hombre, y proclamaban la universalidad de sus creencias y la permisividad de culto para los que llamaban dhimmi, la gente del libro, es decir, cristianos y judíos. No era precisamente así como la Iglesia contemplaba al Islam, sino como una religión falsa y perversa que no era solo una desviación más de la ortodoxia, una herejía como tantas otras, sino una creación maligna que amenazaba con destruir la verdadera fe. Así, los cristianos ya tenían un objetivo por el que morir, y no era otro que la defensa de su fe frente al Islam. Ante el avance musulmán y frente a la propuesta de la yihad, la incorrectamente denominada Guerra Santa Musulmana, la Iglesia promovió la Cruzada, la guerra justa y santa para imponer la ortodoxia cristiana. San Agustín, el gran teórico del cristianismo de principios del siglo V y sin duda el más influyente intelectual en el pensamiento cristiano hasta el siglo VII, ya había apuntado el concepto de Guerra Santa, que alcanzó cierto predicamento en la época de Carlomagno, que culminó en el siglo XI con numerosos llamamientos a utilizar la fuerza militar contra los enemigos de la Iglesia, a los que se demonizaba.
El Islam había dado un paso más allá al proclamar la yihad, la defensa de la fe islámica, incluso por las armas si fuera preciso. Así, la Iglesia acabó por decretar que la guerra por causa de la fe no solo era justa y santa, sino necesaria para imponer el triunfo del cristianismo y erradicar tanto al Islam como a los herejes que se desviaban de la doctrina y del dogma fijados en los concilios. Y así pasó de rechazar el uso de las armas y condenar la violencia a potenciar ambas acciones. Una de las razones del éxito de la expansión del Islam había sido precisamente la yihad, es decir, la llamada a defender esta religión por todos los medios. Los musulmanes conquistaron Tierra Santa entre los años 636 y 640 y tomaron posesión de Jerusalén, la ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas: cristianos, musulmanes y judíos. La cristiandad consideró esa pérdida como una terrible desgracia. A finales del siglo XI, la Iglesia se sintió con la fuerza necesaria como para convocar a la conquista de Jerusalén. Ese nuevo espíritu dio origen a las cruzadas, con el objetivo de recuperar los santos lugares y mantenerlos bajo dominio cristiano. A mediados del siglo XI, el Islam y la cristiandad mantenían sus posiciones más o menos estables. En la península ibérica apenas se producían pequeñas escaramuzas fronterizas, y a pesar de que en el año 1031 había desaparecido el poderoso califato de Córdoba, los reinos cristianos no tenían aún la fuerza necesaria como para intentar siquiera derrotar a los débiles reinos de taifas que se repartieron en el antiguo territorio califal. En el Mediterráneo y en Oriente, las cosas tampoco habían variado casi nada desde hacía siglos. Los musulmanes habían logrado conquistar en los primeros años de la expansión la mitad sur-oriental del Imperio Bizantino, es decir, Siria, Palestina, Egipto, Libia y el Magreb, pero fracasados sus varios intentos para ocupar la capital, Constantinopla, las fronteras habían permanecido muy firmes desde mediados del siglo VII. Sin embargo, todo comenzó a cambiar, pues en el año 1055, los turcos, una poderosa tribu seminómada procedente de las inmensas llanuras de Asia Central, embistieron al debilitado imperio abasí y ocuparon su capital, Bagdad. Convertidos al Islam, los turcos apenas tomaron aliento tras su conquista y se lanzaron sobre las fronteras orientales del imperio bizantino, el cual cayó en el año 1071, consagrando a los turcos una vez más con el halo de la victoria en el extremo oriental de Anatolia. El efecto de la batalla fue inmediato. Armenia, Sina y media Anatolia cayeron en manos de los turcos, que llegaron hasta Nicea, muy cerca de Constantinopla. El caudillo Abak entró victorioso en 1078 en Jerusalén, que seguía siendo musulmana desde la conquista en el año 636. Pese a que toda Tierra Santa estaba en poder de los musulmanes desde el siglo VII, los cristianos habían podido viajar en peregrinación a Jerusalén con cierta facilidad, salvando, claro está, los peligros propios de los viajes en aquel tiempo. Habían mantenido abiertas iglesias y monasterios, aunque con algunos momentos de gran tensión, como ocurrió en el año 1009, cuando el sultán de Egipto, Al-Hakim, arrasó la iglesia del Santo Sepulcro, pero pronto se apaciguaron las aguas e incluso los comerciantes de la ciudad italiana de Amalfi abrieron un hospital en Jerusalén, probablemente en el año 1023, para descanso y atención de los peregrinos cristianos. Los soberanos del califato fatimí establecidos en el Cairo, con dominio sobre Palestina, toleraban a los cristianos, pero la invasión turca provocó un giro sustancial. El status quo mantenido hasta entonces entre Bizancio y el Islam cambió por completo. El emperador Alejo I Comneno, desbordado por el avance turco y temeroso de que no tardaran en atacar Constantinopla, pidió ayuda al Papa. Hacía tiempo que los pontífices romanos venían apostando por un enfrentamiento directo con el Islam. Ya en el año 1063, el Papa Alejandro II había concedido indulgencia plenaria a todos aquellos cristianos que combatieran al Islam con las armas. La ocasión no se hizo esperar. En el año 1064, el mismo Urbano II llamó a los príncipes cristianos a participar mediante el uso de las armas en una guerra santa contra los musulmanes de la península ibérica, en concreto en una acción armada puntual para la conquista de la ciudad de Barbastro.
en el Somontano del Pirineo aragonés. Esta primera cruzada oficiosa se saldó con un éxito parcial, pues, aunque en el verano de 1064 la ciudad fue ocupada, los musulmanes la recuperaron 9 meses después. A efectos prácticos, la cruzada de Barbastro no supuso gran cosa, pero significó algo muy importante, que los cristianos podían unirse bajo una misma bandera, la de la cruz, y con un mismo objetivo, la recuperación de los territorios antaño conquistados por los musulmanes. Y lo que no era menos importante, podían conseguir con ello fama, fortuna y tierras. Además, claro está, de la promesa papal de alcanzar de inmediato el mismísimo paraíso. A fines del siglo XI, la idea de conquistar Tierra Santa por la fuerza de las armas estaba ya muy extendida. La experiencia puesta en marcha en la península ibérica y en Sicilia demostraba que era posible derrotar al Islam, lo que quedó ratificado en 1085 con la conquista de Toledo por el rey castellano Alfonso VI. Todo un enorme aparato de propaganda se puso en marcha. Se escribieron canciones de gesta, poemas y relatos con los que los heroicos caballeros cristianos, modelos para los del siglo, servían con sus armas y sus vidas a la expansión de la fe y triunfaban en su empeño alcanzando glorias y riquezas. Se incentivó la peregrinación a los santos lugares de algunos nobles, como el mismísimo Roberto I, conde de Flandes, que viajó a Jerusalén entre 1086 y 1089, dieron ejemplo de lo que había que hacer, y se proclamó que la guerra contra el musulmán era santa y por tanto grata a los ojos de Dios. La única dificultad radicaba en el temor al poderío turco, que había sido capaz de derrotar al poderoso ejército bizantino. Pero el hecho de que en el año 1092 muriera el gran caudillo Malik Shah y su sucesión provocara disensiones y una grave crisis en el poderío turco, favoreció la causa de los que ya defendían que era necesaria una guerra contra los infieles musulmanes. La llamada de auxilio del emperador Alejandro I acabó por inclinar la balanza hacia el lado de la intervención occidental en Tierra Santa. Jerusalén no solo era el lugar donde había sido crucificado Jesús, sino que era también la ciudad desde la cual el profeta Mahoma, el fundador del Islam, había ascendido a los cielos, además de la construcción del santuario más sagrado para los judíos, pues allí se había mostrado Dios a Abraham y allí se había construido el templo de Salomón, donde se habían depositado los más preciados objetos del culto judío, las tablas de la ley y el arca de la alianza. Jerusalén era, por tanto, el mismo centro del mundo. El gran problema era, por lo tanto, que la ciudad santa estaba en manos de los musulmanes y los cristianos tenían que acabar con esa situación. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna. et custode